Capítulo 151. Abrirse camino a través del cuerpo carnoso del alto mando de Atlas fue desordenado y repugnante, pero no abiertamente peligroso. Los mayores riesgos eran un colapso de su cuerpo y ahogarse en sangre que fluía de heridas repugnantes, pero no había anticuerpos ni células inmunes, ni parásitos locos de tamaño humano para atraparlos. Las cosas que Blake recordaba como aterradoras en esa película sobre médicos que se encogían para entrar en un cuerpo humano en un submarino. Además de ser completamente rancios, probablemente eran más seguros que la mayoría de las personas en la parte superior. La criatura ni siquiera podía girar sus propias raíces parecidas a hongos hacia adentro. De vez en cuando, el cuerpo temblaba y temblaba, ya sea reaccionando a un ataque terrible o moviéndose, estrellándose contra la infraestructura de Atlas mientras intentaba matar o controlar a los que estaban en la superficie. Tenemos suerte de que tenga una estructura corporal atípica, dijo Jaune. Un cuerpo real no es hueco así. Habría sangre, músculos, tejidos y órganos, todos apretados. Tenía razón. Había muchos espacios vacíos amplios en esta criatura, lo que probablemente era parte integral de lo que lo hacía tan difícil de matar. Había mucha redundancia cuando los ataques podían perforar 50 metros de profundidad y no golpear nada importante. ¿Dónde estamos en el mapa? Aproximadamente, Blake lo revisó con ese pequeño recordatorio de que era más una conjetura que otra cosa. No estamos lejos de la sala de reuniones en la que creemos que se originó esto. Debería estar por aquí en alguna parte. La masa en expansión podría haberlo destruido, señaló. Rompí las paredes y los muebles en pedazos como punto de origen. Tendremos que estar atentos a los sacos con órganos humanos. Y podría haber varios. Sacos de órganos humanos. Blake odiaba esa frase. Realmente no había una mejor manera de decirlo, ya que otros descriptores podrían llamarlo una placenta que transporta los viejos órganos humanos, y eso no fue menos espantoso. La transformación de humano a anomalía simplemente envolvió esos órganos y los mantuvo salvaguardados, aunque no se sabía si eso era un diseño intencional o simplemente una necesidad de su rápida evolución. Jaune cortó otra pared de carne con su espada abrasadora y dolorosamente brillante. Les habría dolido mucho menos a ambos si pudiera quemarse con su mano desnuda, pero eso podría ser arriesgado. No se sabía si la carne no era peligrosa. Arrastró su espada hacia abajo, teniendo que pisar la empuñadura en un momento para clavarla como una pala. Después de todo, la espada larga no estaba hecha para tallar trozos de carne. Una vez que se hizo y ensanchó el corte vertical, cada uno se deslizó nuevamente. Y vio una hoja de metal envuelta y cubierta con músculos y piel carnosos y rojos. Estaba torcido, sostenido en diagonal y suspendido a unos centímetros del piso. Casi parecía que la carne lo había atrapado. Eso es una puerta. Debe haber sido desde que la masa comenzó a crecer y empujó contra las paredes, dijo Jaune. Tenía que escapar de esa habitación rápidamente o ser aplastado, y las puertas serían un poco más débiles que las paredes de concreto sólido. Debe haber empujado contra esto y arrancarlo de su, bueno, no bisagras, pero entiendes la idea. Blake se acercó y usó Gamble Rope para cortar y raspar la carne sobre la mitad superior de la puerta, buscando la señal de qué habitación había estado. Efectivamente, cortó para revelar un marcador blanco que lo designaba como HCMR1. Sala de reuniones del Alto Mando 1. Esto es. Dijo. Este es el lugar. Miró alrededor de la puerta. Entonces, si seguimos el zarcillo al que está unido, debería llevarnos a la fuente. Rápidamente siguieron el zarcillo en forma de raíz que sostenía la puerta, que debe haber volado de su pared cuando la anomalía se expandió más allá de sus confines. El zarcillo atravesó 2 paredes más de carne, pero Jaune pudo cortarlas con solo un ligero retraso. Finalmente, encontraron las paredes de la sala de reuniones. No todos fueron destruidos. Tal vez la mitad de ellos lo estaban, el resto estaba muy agrietado, pero al igual que el flujo de agua, la piel y la carne habían dejado de ejercer presión sobre las paredes una vez que tenían suficiente espacio para derramarse. El techo había desaparecido, al igual que partes del piso, pero la forma general de la sala de reuniones se mantuvo. Los restos de muebles también lo hicieron, aunque solo en el sentido más vago. Una mesa de metal estaba medio sumergida en un piso de carne rosada, y las sillas también estaban subsumidas en ella, sobresaliendo como tumores de donde se habían transformado los que estaban sentados en ellas. Espantoso, dijo Blake. No veo ningún saco. Un sonido de bofetada húmeda los hizo girar y apuntar armas detrás de ellos.
Allí, en la parte posterior de la pared por la que habían pasado, un humano singular pateó sus piernas una tras otra. Estaba cementado a la pared por carne y vísceras, con esas reveladoras líneas fúngicas blancas en su cara. Las piernas no pateaban para escapar, sino en una parodia de una marcha de desfile. La persona ya no se quedó. Parece un hombre mayor, dijo Jaune. A sus 60 años. Estaba suspendido del suelo, como si la anomalía lo hubiera arrojado hacia atrás y lo hubiera inmovilizado contra la pared, y luego lo hubieran dejado allí. Gran parte de su cuerpo estaba oculto, pero se podía ver su hombro. Un oficial. No soy muy bueno en rangos, pero... General de brigada, dijo Blake. Tuvimos que memorizar la estructura de mando de Atlas en el colmillo blanco. ¿Está eso alto? No es el más alto, pero es lo más cerca que se puede llegar sin que haya una guerra activa. Es alguien importante. Atlas tenía un ejército demasiado grande y, a menudo, innecesario para que no se ascendiera la gente en los rangos, pero, como no había guerra, muchos de esos rangos eran solo pelusa y pompa. Este rango estaba un paso por encima, ya no era una promoción política sino genuina. Llegar aún más alto era difícil sin un servicio distinguido, y eso era difícil de conseguir cuando no se hacía mucho servicio. Debe haber sido una de las personas leales a Winter, dijo Jaune. ¿Pero por qué no se transformó? Tal vez el suero falló. Si fuera experimental, no siempre funcionaría. El hombre continuó balanceando los pies como si quisiera hacerlos marchar hacia abajo. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Blake podía ver hongos blancos en toda su lengua y en su garganta. ¿Uno pensaría que habrían perdonado a los suyos? Es posible que no hayan tenido ningún control sobre eso. Jaune se acercó al hombre y se quedó fuera del alcance de sus pies. Contempló liberar al hombre, pero no lo hizo. La transformación debe haber sido repentina y desorientadora. 10 o más mentes que se convierten en una. Este hombre se habría visto atrapado en él antes de que los demás supieran lo que estaba pasando. Para entonces, habría sido demasiado tarde para que lo salvaran. Blake chasqueó la lengua. Tenía poca simpatía por alguien que había trabajado con Winter, pero eso no significaba que no tuviera ella. Con suerte, su muerte, mental si no física, había sido rápida. Sus ojos recorrieron sus hombros y brazos hasta la masa de carne, luego se entrecerraron donde sus manos estaban bloqueadas debajo de ella. Se acercó con Gumball Shroud y comenzó a cortar. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Jaune. ¿Qué pasaría si la razón por la que no se transformó no fue porque el suero no funcionó, sino porque dudó? Los ojos de Jaune se abrieron como platos. Se acercó y rápidamente comenzó a ayudar, los dos pelaron la carne por el brazo derecho del hombre. Dejaron el codo atado para que no los atacara, trabajando para liberar su muñeca y mano. Estaba apretado en un puño. Jaune lo arrastró y lo apuntó hacia arriba, luego Blake clavó la punta de Gumball Shroud en los dedos del hombre. Ella no cortó, sino que usó la hoja como una palanca, abriendo sus dedos y pelándolos hacia atrás. Un pequeño frasco de vidrio reforzado de aproximadamente 1 pulgada de alto y media pulgada de ancho yacía en el centro de su palma. Jaune rápidamente lo agarró y lo sostuvo frente a su pergamino en busca de luz, mientras Blake dejaba que el puño se cerrara una vez más. Está lleno. Susurró Jaune. Sí. Eres un genio. Blake se rió entre dientes. Fue una epifanía de último segundo. Creo que dudaría si alguien me dijera que bebiera algo que me convirtiera en un monstruo. Este hombre no pudo hacerlo, y eso le costó. La transformación debe haber sido tan repentina que no hubo tiempo para que rectificara su error. Y cuando lo presionaron contra la pared, no pudo llevarse la mano a la boca para tomarlo. Habría estado atrapado allí hasta que se lo llevaron. Malas noticias para él, pero un golpe de suerte para nosotros. Jaune miró fijamente el frasco y luego se lo tendió. Tómalo. Tienes un aura para protegerlo y cualquier contacto directo de la piel conmigo probablemente lo hervirá y esterilizará. Blake lo deslizó en el bolsillo interior de su pecho, atando el botón en el interior de su traje. Jaune tenía su pergamino fuera. Director en jefe, dijo. Este es Jaune Ark. La agente Belladonna y yo estamos dentro de la anomalía, y hemos localizado y recolectado una muestra del suero de Winter Schnee. Repito, tenemos el suero. Fantásticas noticias por una vez. Respondió el padre de Jaune. No es tan positivo aquí. Hemos localizado y desactivado los sistemas de armas, pero la anomalía está creciendo hacia ellos. Estamos colocando explosivos para hacerlos inoperables.
Y arriba. Una pesadilla. Cientos de muertos abajo y 5 veces ese número aquí arriba. Tenemos informes de hongos que crecen en Mangle donde caen los cuerpos infectados, aunque afortunadamente los civiles son lo suficientemente inteligentes como para alejarse lo más posible de eso. Creemos que el hongo se pudrirá y morirá una vez que se destruya la anomalía. ¿Qué tan cerca estás de eso? Hemos encontrado el punto de origen, pero no podemos ver sus órganos humanos en ninguna parte. Podrían estar cerca de las caras en la superficie. Entonces nunca acabarás tu camino hacia ellos, y no podemos arriesgarte. Necesitamos ese suero. Sal de ahí. Encuentro en la superficie una vez más. Vamos a tener que introducir una ordenanza para esto. Sí, señor. ¿Ordenanza? Preguntó Blake, cuando Jaune colgó. No podemos volar a Atlas por el cielo. Todos en Mangle morirán. No lo detonarán aquí, incluso si pueden. Piénsalo. Volar esa cosa por encima de Mangle solo enviará pedazos de ella sobre la ciudad. Si no lo mata, acabamos de infectar a toda la ciudad. Ten fe. Lo intentaré. Cortar su camino de regreso a la bestia era más fácil que entrar, las rutas que habían hecho antes no se habían curado de ninguna manera. Parecía que la anomalía crecía en lugar de curarse, simplemente creando nueva materia sin arreglar la que quedaba. Eso era obvio porque si bien quedaban todos los agujeros que habían hecho, tenían que hacer varios más al final para salir, y salieron en un punto más profundo de la isla flotante de donde habían entrado. Al menos el personal militar había escapado para entonces. Encontraron cuerpos por todas partes, pero en su mayoría eran soldados infectados y obligados a marchar en desfile, y los otros soldados los habían matado a tiros fácilmente por ello. Cuando llegaron a la superficie, las cosas estaban mal. Los aviones Arcops indistintivos estaban por todas partes, sus ventanas tintadas de negro y sus cascos negros chocaban con los pocos vehículos Atlas en el aire. La superficie estaba casi abandonada, los vehículos estaban vacíos y humeantes, y los cuerpos yacían donde cayeron. Detrás de ellos, el monstruo de muchas caras rugió y se estrelló contra el edificio en el que habían estado antes tratando de rastrear evidencia sobre ellos, luego continuó hacia la masa más grande de aviones. Lealtad. Rugió. Hijos e hijas de Atlas, sírvanos. Somos Atlas. Somos el futuro. Un motor rugió sobre ellos cuando un avión negro se acercó a varios pies del suelo. Ark. Belladonna. Piramicos les gruñó, colgando de la puerta abierta con un chaleco sujeto al interior por una cuerda gruesa. Entra aquí. Antes de aumentar sus números. Su aversión mutua puede haber sido mutua, pero esto era demasiado grande para las rivalidades. Jaune y Blake corrieron hacia él y saltaron, y Nikos cerró la puerta detrás de ellos. El avión despegó hacia arriba, balanceándose en el aire pero sin salir de la zona. El director jefe dice que tienes el suero. ¿Es eso cierto? Sí. Un frasco en mí, dijo Blake. Dámelo. Disculpa. Nikos frunció el ceño y extendió la mano detrás de ella, agarrando una caja de metal sellada. Lo abrió para revelar un forro interior suave y mucho acolchado. También parecía estar refrigerado. La muestra no se puede arriesgar. Blake lo sacó y lo deslizó, viendo cómo se cerraba la caja y se colocaba la cerradura. Por un momento pensó que Pirra lo quería, y eso había sido razón suficiente para hacerla sospechar, pero debería haber sabido que esta mujer que odiaba las anomalías preferiría morir antes que transformarse. Luego, la caja se encerró en un maletín más grande, que estaba asegurado con una cadena a uno de los asientos. Tu anomalía, jadeó Jaune. ¿Puedes rasgar esta cosa en otra dimensión? No. ¿Por qué no? Es la estúpida isla flotante, escupió Pirra enojada. Y el tamaño. Incluso suponiendo que eso no fuera un problema, si llego la isla a otra dimensión, lo que la mantiene a flote también estará en esa dimensión, lo que significa que no está aquí manteniéndola a flote. Jaune gimió. Paradoja dimensional. El término era nuevo para Blake, pero la idea de una paradoja temporal no lo era, por lo que aplicó la misma lógica. Debe haber significado que el punto de entrada sería como una isla voladora, pero el punto de salida, cuando volviera a salir de esa otra dimensión, sería diferente. Eso no había sido un problema antes porque estaban en el suelo. Presumiblemente, el cambio de rotación del planeta y el hecho de que Remnant orbitaba alrededor del Sol no contaba o era demasiado lento para contar. No estaba segura de lo que sucedería en tal paradoja, pero debe haber sido malo.
Tal vez sería solo un desplazamiento de aire que causaría una onda de choque, pero también podría significar que la isla salió al suelo, fundiéndose con edificios en Mangle y matando a decenas de miles de personas cuando se manifestó en su dimensión dentro de los cuerpos humanos. ¿Qué pasa con el arma de Terra? Preguntó Blake. ¿Todavía lo tenemos? ¿Podemos usarlo? El director jefe tiene algo en camino. Lo que significa que ella tampoco sabía qué era. Blake refunfuñó y se levantó, acercándose a una ventana para mirar hacia afuera. La anomalía estaba atacando, pero los aviones se mantenían fuera de su alcance. Al mismo tiempo, lo estaban atrayendo de regreso sobre la isla, manteniéndolo alejado de los bordes para que no cayera sobre Mangle. ¿Han sido evacuados todos en la isla? Preguntó Jaune. Sí. Atlas tenía sus propios protocolos de emergencia para la evacuación y se siguieron, lo que nos ahorró mucho esfuerzo. Alrededor de 2/3 de los militares sobrevivientes lograron evacuar por esos medios. Rescatamos a los que pudimos en la superficie. Pirra suspiró y se cruzó de brazos. Explicar todo esto va a ser una pesadilla para ArcCorp. Me sorprendería si esto no se reproduce en vivo en todas las estaciones de noticias de Remnant. Tal vez eso es lo que Winter quería aquí. Para exponernos o mantenernos ocupados apagando incendios en todas partes. Pirra asintió. Ese es nuestro pensamiento también. Tengo la sensación de que nuestro enfoque estará en matar a Winter primero y resolver la percepción pública después. Miró el maletín. Con suerte, ese vial nos ayudará a descubrir cómo llegar a la perra. Ojalá. Blake agarró un arnés de seguridad y lo ató a su propio traje, luego le entregó uno a Jaune, para que ninguno de los dos fuera succionado si se abrían las puertas. Blake se dijo a sí misma que no era la falta de confianza en Pirra lo que la hacía hacerlo, pero estaba mintiendo. Su mente paranoica seguía susurrando que Pirra tenía el frasco ahora y podía explicar un accidente en el que se caían y murieron. Más vale prevenir que curar. Los altavoces del avión cobraron vida. El director en jefe Nicolás Ark hablando. Todos los aviones deben retroceder al menos a 500 metros. Mantenga la distancia. Ingenieros, corten las cadenas que sujetan a Atlas. Cortar las cadenas. Se refiere a las cadenas que sujetan a Atlas en un solo lugar. Pirra explicó, señalando. Mientras que la base militar y la academia que era Atlas flotaban en el aire sobre Mangle, se mantenían en el lugar por varias cadenas gigantes que llegaban hasta el suelo. Varios de esos enlaces flotaron sobre Mangle, lo que preocupó a Blake, pero ArcCorp se había preparado para eso. Vio que las cadenas se aflojaban y se balanceaban, y se estremeció en preparación para la carnicería, pero resultó que los ingenieros habían estado trabajando duro para calcular dónde cortar. Cerca del suelo, parecía. Eso significaba que las cadenas se balanceaban para colgar debajo de Atlas, en lugar de estrellarse contra Mangle si se acercaban a la isla. Todavía era peligroso si una cadena colgante sujetaba un edificio alto, pero era una diferencia entre el daño estructural y las muertes potenciales frente al caos absoluto si una milla de metal que pesaba cientos de toneladas se estrellaba contra la ciudad. Con las cadenas cortadas y colgando debajo de Atlas, Blake observó el próximo movimiento. Y jadeó cuando la isla comenzó a moverse. Por supuesto. Jaune jadeó. Atlas flota, pero no se mantiene en su lugar. Por eso se necesitaban las cadenas. La isla flotante se desvió perezosamente hacia un lado. No fue por el empuje o la potencia del motor, sino más bien por la distribución del peso. En teoría, la isla debería permanecer en su lugar si todo el peso fuera uniforme, pero mantener eso no era fácil incluso en tiempos normales, y mucho menos cuando un enorme monstruo estaba pisoteando en la parte superior. Al igual que una tabla de surf equilibrada sobre el agua, demasiado peso en un lado haría que se inclinara y, una vez que comenzara a inclinarse, el mismo método por el cual la isla se mantenía en el aire ya no apuntaría hacia abajo, sino hacia abajo en ángulo. Motor, antigravedad, propulsores o alguna otra anomalía, no importaba. Había estado empujando hacia abajo a Remnant para mantener a Atlas en el aire, y ahora estaba empujando hacia abajo y ligeramente hacia un lado, lo que significaba que la isla estaba siendo impulsada lentamente hacia el lado opuesto. Las cadenas que la habían mantenido en su lugar ahora no hicieron nada cuando la isla comenzó a alejarse de Mangle muy lentamente. El monstruo en la parte superior solo lo hizo ir más rápido, persiguiendo a los aviones que se alejaban, atrayéndolo para que su peso desestabilizara aún más la isla. En 2 minutos, habían cubierto la mitad de Mangle.
En 5, estaban sobre las murallas de la ciudad y ya no proyectaban una sombra sobre la ciudad. Fueron más allá, abandonando el espacio aéreo del Atlas y escorando sobre las montañas. Podría haber sido mejor si estuvieran sobre el océano, aunque no quería imaginar que esta cosa sobreviviera y trajera un ejército de vida marina para destruir Atlas. El reino, eso era. Blade dudaba que la isla flotante de Atlas existiera después de hoy. Iba a ser Mangle como la ciudad capital una vez más. Tal vez podrían replicar el Coliseo de la Amistad y construirlo de nuevo, aunque eso llevaría años. Mejor eso que dejar que esto se haga cargo. Todos los aviones se retiran a 1000 metros. Ordenanza entrante. De cualquier manera, el panorama político de Atlas iba a cambiar para siempre. Pero al menos los ciudadanos obtuvieron un espectáculo de fuegos artificiales. Mientras más de 100 misiles volaban sobre el horizonte y golpeaban Atlas a la vez, convirtiendo la otrora poderosa base militar en una supernova, destrozándola trozo por trozo, incinerando la anomalía en ella y en cada átomo de su cuerpo, y también incinerando a los muertos y poseídos en el proceso. Blake se apartó de la pura intensidad, cubriéndose la cara con el brazo. Cuando la luz finalmente se desvaneció, todo lo que quedó fue un cráter y una buena parte que faltaba de la montaña. No queda vida. La anomalía ha sido limpiada. Atlas, el reino, eso era, no estaba contento. Blake estaba agradecida de haberse librado de la mierda política porque Nicholas Ark había sido convocado para hablar con el consejo de Atlas, lo que quedaba de él, en Mangle, y no podía imaginar la pelea a gritos en la que se estaba convirtiendo. Estaban de vuelta en la oficina de Blades, tomando tazas de café caliente y vistiendo un conjunto prestado de insignias de la oficina de Blades. Su propia ropa había sido incinerada según los protocolos de descontaminación, ya que ellos mismos habían estado en la anomalía. Pyrrha había sugerido que quemaran el libro de Blake también, pero el tomo anómalo se había teletransportado a la cadera de Blake con una risa tranquila resonando en su mente. No se había ofrecido a ayudar en Atlas, pero tal vez eso era porque no había podido. Esa cosa era demasiado grande para que una sola persona pudiera lidiar con ella. ¿Estará tu padre a salvo en Atlas?, preguntó Blake. No crees que intentarán nada, ¿verdad? Serían tontos si lo hicieran, dijo Pyrrha, cruzándose de brazos. Las cicatrices faciales de la mujer se habían curado de una manera espeluznante. Blade dudaba que fuera a aparecer en algún cereal para niños en el corto plazo. Si buscan culparlo, perderán la protección de ArcCorp, y hoy ha demostrado más que nunca por qué nos necesitan. Será solo política, dijo Jaune. Culpas, acusaciones, gritos. Todo para que la gente parezca que está logrando algo. Bebió un sorbo de café. En última instancia, fueron las acciones de la propia gente de Atlas las que causaron esto. Creo que el consejo estará más desesperado por saber cómo se supone que deben explicar esto, o qué se supone que deben hacer con todos sus soldados desplazados. Sin mencionar a los muertos. Es por eso que todas las anomalías deben ser destruidas, gruñó Pyrrha. Las anomalías no hicieron esto, señaló Blake. La gente lo hizo. Winter y aquellos que trabajaron con ella en el pasado. La codicia humana y el deseo egoísta fueron las causas de esto. La gente siempre será egoísta, respondió Pyrrha, pero las consecuencias no serían tan drásticas sin lo anómalo para tentarlos. No se detiene un brote de drogas arrestando a los usuarios. Bastas el suministro y destruyes las drogas mismas. Molestamente, esa lógica era sólida, aunque seleccionada. Había muchas falacias humanas como la que se usa en la vida cotidiana. Pequeños dichos hipócritas que siempre tenían sentido pero que diferían en dónde se debía repartir la culpa. La violencia armada fue un buen ejemplo, con personas que decían que el problema no eran las personas que vendían armas, sino los propietarios irresponsables que las usaban, y luego lo revirtieron y dijeron que no eran las personas irresponsables que usaban drogas las que eran el problema, sino las personas que las cultivaban y traficaban con ellas. A la gente simplemente le gustaba poder ganar una discusión. Aceptemos que son los Schnee los que eran el problema, dijo Jaune, antes de que ella y Pyrrha pudieran llegar a las manos. Fue una traición dentro de nuestra propia organización lo que les permitió separarse y formar su propia familia contraria a la nuestra. Si nuestros predecesores los hubieran detenido, nada de esto sería un problema. Pyrrha estuvo de acuerdo con un gruñido y un zumbido. Los traidores a ArcCorp deben ser asesinados. Estaré de acuerdo en eso. ¿Por qué parece que estás pensando en nosotros cuando dices eso, Nikos?
La definición de traidor en la mente de esta mujer podría haber sido diferente a lo que Jaune quería decir. Afortunadamente, se salvaron de cualquier posibilidad de nuevas peleas cuando se abrió una puerta y se acercó un agente. Los saludó a los tres, probablemente solo para estar seguro. Señor, señoras. El director en jefe Ark todavía está ocupado en Atlas, pero nos pidió que lo viéramos informado sobre cualquier cosa que descubriéramos sobre la fórmula fabricada por Winter Schnee. Los equipos científicos quieren hablar con todos ustedes. Ya lo han descubierto. Pirra se sorprendió. Dudo que esté agrietado, señora, pero deben tener algo si los están llamando a los tres. ¿Te acompaño hasta allí? Se levantaron en un instante y fueron conducidos a través de la base. El agente explicó que los científicos habían venido prestados por la División de Investigación de Corales, antiguos miembros de la Oficina de Secretos. Cuando llegaron allí, Blake se dio cuenta instantáneamente de que nadie confiaba en ellos. El personal de Blades Officer era más receloso con ellos que ella y Jaune, y eso decía mucho. El agente abrió la puerta y les indicó que entrarán, pero se quedó afuera. No hay mucho amor aquí, murmuró Blake. Los métodos de Coral Ark eran más cuestionables que los tuyos, dijo Nikos. Al menos entiendes que las anomalías son peligrosas y deben ser guardadas bajo llave. Quería utilizarlos y entenderlos. No hables mal de ella, dijo Jaune. Hablo mal de la ideología de su oficina y de las creencias que tiene su personal. No de ella. Sé muy bien de lo que hablas mal, espetó Jaune, en una rara muestra de ira. Y mantendrás la boca cerrada sobre mi hermana, tu superiora, antes de que me ofenda. Agente Nikos. ¿Me entienden? Pirra apretó la mandíbula. Entendido, señor. Mis disculpas. Solo buscaba explicar la falta de confianza entre las divisiones. Jaune no respondió. Se acercaron a los científicos, que no estaban ayudando a sus casos con lo emocionados y alegres que se veían con el suero. Blake sospechaba que todos habían disfrutado demasiado trabajando para Coral en la oficina de secretos para la comodidad de todos los demás. Harcourt probablemente tuvo que crear la división de investigación de Coral solo para evitar que estas personas huyeran para formar otro SDC, pensó. Si Harcourt intentara decirles que se olvidaran de las anomalías, solo se verían tentados a encontrar y realizar sus propias pruebas en secreto. El mundo no necesitaba otro Winter Schnee, por lo que las únicas opciones reales de Harcourt eran dejarlos hacer su investigación bajo su empleo y bajo una cuidadosa vigilancia, o matarlos a todos. Blake se alegró de que hubieran elegido lo primero. Director Ark. Y el agente Belladonna y Nikos. La investigadora principal, una mujer con cabello verde oscuro y bolsas debajo de los ojos, fumó un cigarrillo. A pesar de parecer agotada, también sonreía alegremente. Nos has traído un regalo tan interesante aquí. No deberías estar tan emocionado por una anomalía, espetó Pirra. Pero no es uno. Eso tomó a la pelirroja con la guardia baja. ¿Qué? El suero no es anómalo, explicó la mujer, haciéndoles señas para que miraran algunas pantallas en una computadora, que mostraban imágenes de microscopio tomadas del líquido en el frasco. Mira aquí. Puedes ver los enlaces químicos en el suero. ¿Notas algo inusual? No. ¿Deberíamos? No. Eso es exactamente. Aquí no hay pequeñas criaturas sobrenaturales, ni criaturas diminutas ni comportamientos anómalos. Es un compuesto químico muy estático y bastante estable. Es mundano. Y estamos empezando a pensar que eso tiene sentido. ¿De qué manera? Convierte a las personas en monstruos. No, no lo hace. La mujer se cruzó de brazos. Winter Schnee los convierte en monstruos. El suero en sí, bueno, su trabajo es desactivar temporalmente el aura y permitir esa transformación en personas que ya están infectadas por una anomalía. Luz del alma. De hecho, el suero no es necesario en absoluto para las personas que no tienen luz del alma en ellos y solo se hizo porque Winter y aquellos que querían el poder de una transformación necesitaban superar esa barrera que accidentalmente se habían puesto a sí mismos. Pero, si lo piensas, necesitarían que ese método fuera controlable, no peligroso y fácilmente replicable. Algo que puedan fabricar. Y eso no sería una anomalía, se dio cuenta Pirra. Demasiado limitado, demasiado inestable, demasiado peligroso. ¿Es esto un callejón sin salida, entonces? ¿Es eso? ¿Tenemos el suero pero es inútil para nosotros? No del todo.
Es inútil en el sentido de comprender por qué y cómo las personas se transforman, pero puede tener otros usos. La mujer sonrió. Esto fue hecho por Winter Schmee para desactivar temporalmente un poder anómalo. Con su permiso, nos gustaría probarlo en algunas anomalías retenidas y ver si puede hacer lo mismo. Si los resultados son positivos y podemos replicar esto, entonces no solo podríamos tener una forma de fabricar armas y municiones antianómalas, sino que también podríamos tener una forma de incapacitar temporalmente a la propia Winter Schmee. Apaga sus poderes, o incluso devuélvela momentáneamente a un estado humano. Jaune dio un paso adelante. Pruébalo conmigo. No. Blake siseó. No hay posibilidad en el infierno. Jaune, piensa. Si desactiva su anomalía, no alterará nada más. Estarás libre de él por un momento, pero la temperatura de tu cuerpo aún se elevará a tantos cientos o miles de grados como sea en este momento. Hizo una mueca, se hundió. Blake supo que había visto una cura por un momento y la quería. La agente Belladonna ve el problema aquí, dijo el científico, asintiendo con la cabeza. Pero eso también es un beneficio potencial. Eliminar tu control sobre el fuego te dejaría en un cuerpo humano en llamas. Te derretías o te convertías en cenizas en un instante. Lo mismo podría pasarle a Winter. Esa mujer es ahora una conciencia incorpórea a todos los efectos. Su poder es lo que la mantiene capaz de pensar y funcionar. Quítale eso aunque sea por medio segundo, y su existencia podría simplemente cesar. La mujer hizo un movimiento de puff en el aire con los dedos. No más Winter Schmee. Muerta como debería haber estado hace mucho tiempo. E incluso si eso no funciona, ella sería vulnerable, dijo Pirra. Incapaz de infectar las mentes de las personas y transformarlas. Esa es nuestra teoría, sí. Obtendrá sus anomalías para las pruebas, doctor. La oficina de contenciones tiene algunos que pueden prestarte, estoy seguro. Pirra miró el libro en la cadera de Blake. Blake sintió que la ira y la cautela venían a través de la conexión. Sería imprudente enojarme, mi anfitrión. Blake lo creyó. El libro ya podía teletransportarse, y no se sabía qué más podía hacer. Haremos que Ruby entregue algunos artículos anómalos de Vale, dijo Jaune. Artículos que no nos importará perder si las pruebas salen mal. No hay necesidad de invitar al desastre usándolos en anomalías útiles y armas que podríamos usar contra Winter. Capítulo 152. Mientras esperaban a que Ruby enviara algunas anomalías para probar el suero, Blade no pudo evitar que su atención volviera a Atlas y las consecuencias de perder, bueno, Atlas. El reino de Atlas continuó llamando a su ciudad capital Atlas, pero realmente se había convertido en Mandle una vez más. Si el cambio de nombre se haría oficial en los próximos días dependía de la gente allí. Actualmente tenían cosas más importantes de las que preocuparse. En toda la oficina de Blades, pequeños grupos de agentes e investigadores se reunían alrededor de los televisores en su tiempo libre, mirando sombríamente las noticias de Atlas. Estaban tan absortos en él que le ahorraron a Blake su sospecha de habitual, sin darse cuenta de que estaba flotando en los periféricos escuchando mientras los presentadores de noticias enumeraban sombríos números de víctimas y hablaban de historias trágicas de familias destrozadas. Parecía que les gustaba elegir los ejemplos reales de niños huérfanos o padres obligados a enterrar a los suyos, como si estuvieran compitiendo para encontrar los ejemplos más desgarradores para puntuar las estadísticas más frías. Eran las consecuencias políticas en las que estaban más interesados. Atlas era sobre el papel una democracia funcional, pero cuando los militares tenían varios escaños heredados en el Consejo, y un ejército detrás, la verdad de esa democracia estaba en el aire. Hubo muchos ejemplos de la historia de los militares que se salieron con la suya no a través de la corrupción o la coerción, sino de la amenaza de ella. Los políticos civiles tenían que preocuparse por las campañas de reelección y la popularidad, pero los escaños militares no respondían a nadie y habían forzado muchas agendas promilitares. Ahora que se habían ido, y peor aún, eran responsables de esta crisis, había varios presentadores de noticias que preguntaban si el Consejo no debería rediseñarse para eliminar la presencia militar por completo. Y por mucho que el ejército pudiera fanfarronear, realmente no quedaba nada de un mando lo suficientemente alto como para protestar contra tal movimiento. No todos se habían transformado, por supuesto. Atlas tenía más oficiales superiores de los que se habían convertido en parte de la anomalía. Pero muchos eran viejos y jubilados, y los más jóvenes habían muerto en Atlas o estaban estacionados en bases en todo Remnant.
Unos pocos afortunados habían estado de licencia y se salvaron, pero se estimó que el 40% del ejército estacionado en Atlas había perecido, con otros 20 heridos. Los números no se habían sentido tan altos cuando sucedió, pero gran parte del daño se había hecho cuando la isla flotante se inclinó. En cuanto a lo anómalo, aún estaba por verse si esto se convertiría en un evento de clase realidad. Obviamente, fue público. Todo Remnant estaba aprendiendo sobre esto hoy, y no habría forma de ocultarlo. La pregunta era si podría ofuscarse como una investigación militar que salió mal o un nuevo tipo de Grimm. A los teóricos de la conspiración ya les encantaba acusar a los gobiernos y militares de experimentos poco éticos y científicamente ambiguos, y el hecho de que gran parte de los altos mandos hubieran perecido a causa de ello solo alimentaría los incendios. Pero eso no era garantía de que hubiera terminado. El Consejo Civil de Atlas estaba al tanto de ArcCorp y lo anómalo, y eso era una preocupación para muchos de los agentes de la oficina de Blades. Los políticos solo se preocupan por su propia piel, dijo una mujer junto a un enfriador de agua. Les digo ahora, en el momento en que comience a parecer que el público los hará responsables, filtrarán información sobre nosotros y lo anómalo para distraer. Eso haría que los mataran, dijo el hombre con el que estaba hablando. No puedes decir que quieren preservar su propia piel y luego hacer que se suiciden así. No lo harán obvio. Será información filtrada de una fuente no verificada. Algo en lo que pueden afirmar que no tuvieron parte. Lo suficiente para involucrar al público. El director aún los mataría por eso. Los políticos siempre piensan que son más inteligentes de lo que son, Harry. Lo harán pensando que pueden salirse con la suya, luego actuarán sorprendidos cuando falle. Estoy dispuesto a ponerle una ronda de bebidas. Trato. Blake se alejó de la pareja mientras se daban la mano. Sería una decisión asombrosamente mala para un político denunciarlos, pero no sería la primera vez que un político de carrera a punto de salir toma una decisión asombrosamente mala en un intento de retener el control. Si Blake sintiera que incluso habrían disfrutado de su presencia, podría haber lanzado su propia apuesta. Que uno de esos políticos bajo toda esa presión se acercó a Winter para ayudarlos. Era un miedo que decidió que le contaría a Jaune más tarde, por la muy poca posibilidad de que su padre no lo hubiera considerado ya. Blake se detuvo en otro televisor. Los números continúan aumentando, pero las estimaciones conservadoras actualmente sitúan el número de fallecidos en casi 1.000.000. Tanto. Apenas se sentía real. La batalla en sí no había durado tanto, menos de una hora, pero el daño había sido catastrófico en ese corto tiempo. Gran parte de eso provino de que Mantle estaba tan apretado abajo. Las ciudades siempre fueron muy densas en población, por lo que cuando un tanque de la isla flotante de arriba cayó y golpeó el costado de un edificio, derribándolo, eso fue automáticamente varios de miles de muertos, y más cuando el edificio hizo que otro cercano también se derrumbara. Y había muchos tanques en Atlas para llover. Habría sido mucho peor si ArcCorp no hubiera cortado las cadenas y expulsado a la isla de la ciudad antes de destruirla. Las anomalías de Ruby llegaron a través de Bullard, piloteado por un agente de confianza de la oficina del puño que había venido a recogerlos. Eran simplistas. Anomalías que alguna vez se habían guardado en los lotes de almacenamiento de la ciudad, antes de que obtuvieran el control de las antiguas instalaciones de investigación de Schnee. Ninguno de ellos estaba vivo, ArcCorp aún no sabía sobre su araña mascota, y Ruby había elegido a unos específicamente que no sentirían ningún dolor. El globo no estaba allí, por supuesto, Ruby no quería someter a una especie de personas pequeñas a pruebas desconocidas. Al mismo tiempo, no había incluido anomalías que fueran difíciles de cuantificar, como la bola 8. Teóricamente, eso seguiría funcionando incluso si se eliminaran sus poderes, solo que sus respuestas serían aleatorias. Sin embargo, ella envió la cámara. Blake se instaló junto a Jaune al otro lado de un panel de vidrio, vigilando a varias personas con batas de laboratorio. Los antiguos investigadores de la oficina de secretos estaban demasiado alegres, poniendo nerviosos a Nikos y Nicolás. Blake también, si fuera honesta. Ella y Jaune pueden haber estado a favor de preservar y proteger lo anómalo, pero no le gustaba la idea de que la gente jugara con ellos. Comienzan las primeras pruebas, dijo un investigador.
La cámara, proporcionada por la Oficina de Contenciones, exhibe la capacidad anómala de rebobinar el tiempo en 60 segundos, aislado de sujetos capturados por la cámara, a cambio de 60 segundos de la vida útil del usuario, exhibido como un aspecto de envejecimiento elevado, en lugar de una medida arbitraria de vida útil y muerte determinada. Lo que significa que envejecía al usuario, en lugar de disminuir desde un número, lo que implicaría que la cámara sabía exactamente cuándo iba a morir cada persona, y que la muerte era algo estático y determinado. El voluntario A debe usar la cámara para fotografiar la fruta después de que haya sido destruida. Un agente de ARCOR con más codicia que sentido común se acercó y tomó la cámara. Uno de los investigadores tomó un martillo y golpeó el plato de fruta, aplastándolos y rompiendo el plato al mismo tiempo. Rápidamente dejó su martillo desordenado y luego se retiró. Por favor, fotografíe la fruta. El agente lo hizo, haciendo que la cámara parpadeara e imprimiera una imagen. Pero los ojos de todos estaban puestos en la fruta en sí. Efectivamente, había vuelto a una condición prístina, y la pulpa de la fruta también estaba fuera del martillo. El agente no parecía mucho mayor, pero 60 segundos era un período de tiempo insignificante. El verdadero peligro era que alguien se enganchara a la cámara, o que activara el modo de vídeo y usara su vida a un ritmo mucho más aterrador. La cámara no hizo 60 segundos de envejecimiento por cada segundo de vídeo, sino por cada cuadro. El experimento muestra claramente los efectos que alteran el tiempo en acción, dijo el investigador. Pero también inconsistencias temporales. La fruta y el plato han sido devueltos a su estado 60 segundos antes, al igual que el martillo, pero no a su ubicación. El martillo permanece donde fue colocado, en lugar de teletransportarse a donde estaba hace 60 segundos. Blake frunció el ceño, sin haberse dado cuenta de eso. Fue un factor extraño, pero tal vez significó que la anomalía no revirtió el tiempo, sino que trasplantó la hora actual con una instantánea de hace 60 segundos. La dejó preguntándose si no destruyó y reemplazó lo que tomaba fotografías, lo cual fue una idea un poco aterradora, especialmente si se usó en una persona. Comenzando la segunda prueba. El investigador se acercó con una jeringa del suero. El otro regresó y golpeó la fruta. Por favor, tome la foto rápidamente. Se desconoce el límite de tiempo del suero. El agente asintió y sostuvo la cámara mientras una sola gota salía de la aguja. En el momento en que tocó la cámara, se levantó y tomó una foto de la fruta. El retraso solo había sido de unos 4 segundos, lo que parecía un tiempo lo suficientemente corto como para que el suero aún fuera aplicable. Se presionó el botón. Y la fruta se deformó y se retorció, convirtiéndose en un desastre medio deconstruido en la mesa. No estaba vivo, no era una mutación horrible, sino que era como si un escultor hubiera renunciado a hacer una escultura de frutas a mitad de camino. Resultados interesantes, dijo el investigador. El suero interfirió con sus propiedades anómalas, pero no las previno por completo. Esto podría ser un problema de dosis, ya que una sola gota no es suficiente para detener el proceso por completo. Dado que el suero aún es limitado y aún no lo hemos desglosado, no sería prudente probar con más, pero los resultados de una sola gota hablan por sí mismos. A los humanos adultos se les tomó un frasco lleno de esto, unos 50 mililitros. El investigador se había vuelto hacia el panel de vidrio mientras hablaba, presentándose a su audiencia. Principalmente a Nicholas Ark, en realidad. ¿Y este suero no es anómalo?, preguntó Nicholas. Hasta donde sabemos, sí. Aunque hemos tenido un tiempo limitado con él, por supuesto. Por supuesto. El hombre asintió. ¿Cuánto tiempo crees que te llevará descifrar el código y sintetizar algo de esto tú mismo? Es imposible decirlo, señor. Si todos en la división de investigación de corales se ponen a esto, y creo que deberíamos hacerlo, entonces podría ser cuestión de días o semanas. Realmente depende de la rapidez con la que podamos aislar los componentes individuales y realizar pruebas. Podría ser una estructura notablemente simple que desciframos en horas, o podría ser mucho más compleja. Dependerá de las estructuras de las proteínas y del análisis celular. En cuanto a sintetizarlo, suponiendo que no haya ingredientes excepcionalmente raros, deberíamos poder producir más a las pocas horas de solicitar el equipo y los componentes necesarios. Llevará más tiempo llevar la producción a una escala masiva, pero probablemente podríamos pasar de un desglose completo de los ingredientes a producir 1 litro de la sustancia en 3 horas. Hubo un murmullo detrás de la pantalla.
El material antianómalo que en sí mismo no era anómalo cambiaría las reglas del juego para ArcCorp. Podría compararse con un grial mítico en las viejas leyendas. ¿Crees que podría ser puesto en balas? Preguntó Pirra. De alguna manera, sí, dijo el investigador. Aunque si eso es como una capa para la bala o un tranquilizante, o una punta hueca llena de ella, dependerá de alguien más versado en ingeniería balística que yo decidir. Incluso puede usarse mejor como un aerosol que se aplica antes de usar armas de fuego tradicionales. ¿Es peligroso para los humanos? Preguntó Jaune. Las pruebas en humanos aún no se han realizado debido al suministro limitado. El peligro obvio de una transformación anómala está ahí dado lo que les sucedió a las personas que lo tomaron, pero eso podría atribuirse más a Winter en teoría. Sin embargo, no queremos que nadie ingiera ninguno sin las pruebas adecuadas primero. ¿Pruebas con animales? No, señor. Los animales utilizados en pruebas científicas a menudo se encuentran en estados emocionales de angustia, lo que proporciona un vector claro para Winter Schneer. Lo mismo ocurriría con las pruebas forzadas. Si tuviéramos que probar esto, querríamos probarlo en humanos que dan su consentimiento total e incluso están entusiasmados con ello, para limitar la posibilidad de que su angustia emocional desencadene una transformación. ¿Cuál es la viabilidad, asumiendo la seguridad humana, de que el agente se disipe como un aerosol en todo Remnant? Preguntó Pirra. Blake se tensó. Eso causaría devastación en Menagerie. Desconocido, señora. Dejando de lado las cuestiones logísticas, es posible que solo debilite las anomalías, dejándolas indefensas por un tiempo, pero luego desapareciendo poco después, como lo ha hecho aquí. Algunas anomalías mantenidas unidas por sus poderes pueden perecer, pero otras se recuperarían tan pronto como desaparecieran. Podría valer la pena matar incluso a unos pocos, reflexionó Pirra. A riesgo de enfurecer al resto, advirtió Blake. ¿Realmente quieres proporcionar una razón para que cada anomalía en el planeta se una y nos lleve la lucha? Sí. Sería conveniente reunirlos a todos en un solo lugar. Basta, ustedes dos, Nicolás retumbó. Eres peor que mis hijas. Pirra frunció el ceño y Blake se sonrojó. No tenemos suficiente para considerar tal cosa, aunque podría ser una herramienta útil para usar en emergencias de todos modos. Bloodbath es un ejemplo obvio, al dejar caer aerosol sobre la ciudad crepuscular también podría haber salvado muchas vidas. Por ahora, la atención se centra en Winter. Investigador, ¿cree que este suero podría funcionar en alguien que es incorpóreo? Esa es la gran pregunta, señor, dijo el investigador. La respuesta obvia es no, ya que no tiene un cuerpo físico que se vea afectado por el suero, pero no está tan claro. Puede ser que tenga un cuerpo, pero es imposible de percibir. También podría ser que posea un cuerpo cuando influye en una persona. Términos sencillos. Encuentre a una víctima que esté siendo influenciada activamente, dosifíquela y luego rocíe suero en un área amplia a su alrededor también. O atrapas a Winter dentro de ellos o la atrapas cerca de ellos. Uno u otro. Eso fue factible. Difícil, especialmente porque Winter se negó a acercarse a ellos, pero era factible. Era algo que posiblemente podría orquestarse, incluso si la realidad de esto sería mucho más difícil. ¿La anomalía que capturamos ya es relevante? Preguntó Jaune. No sabemos si el suero matará a Winter o simplemente la dejará impotente temporalmente. Incluso impotente, es posible que no tenga un cuerpo para ser asesinado, por lo que la anomalía que puede capturar la conciencia de alguien aún puede ser necesaria como un método de contención permanente. Bien. De lo contrario, la muerte de Terra y la huida de Saffron de ArcCorp habrían sido en vano. Winter solo golpeó porque sabía que estaban ocupados en una misión. Si esa misión hubiera resultado innecesaria, habría empeorado lo que ya era una tragedia. No te tomaremos más tiempo, dijo Nicolás. Haga que sus equipos, todos ellos, trabajen en este suero. ¿Qué tan seguro estás de que Winter no se ha infiltrado en tu gente? Realizamos pruebas psicológicas periódicas a nuestra gente. No somos combatientes activos, amamos nuestro trabajo y la moral está más alta de lo que ha estado en mucho tiempo gracias a las noticias de este suero, señor. Winter Schneer tendría dificultades para encontrar un punto de apoyo entre nosotros. Esperamos que haga un movimiento en Atlas, para capitalizar el caos, o en otra ciudad importante si su objetivo es extenderlo por todas partes y causar un colapso de la realidad. ¿Colapso de la realidad? Blade le preguntó a Jaune.
Es un escenario teórico para cuando lo anómalo en sí mismo se convierta en clase de realidad, un colapso completo de todos nuestros secretos y sistemas. Un momento en el que ya no tiene sentido tratar de mantener en secreto la existencia de lo anómalo. Algo que no se puede permitir que suceda, gruñó Nicolás. Quiero que ese suero se desmonte mañana. El resto de ustedes serán enviados a través de Remnant para monitorear la situación. Nikos, te llevas a Mistral. Jaune, vale. Belladonna, Vacuo. Con el debido respeto, señor, me gustaría solicitar menagerie. Nicolás frunció el ceño. ¿Tu razonamiento? Es probable que Winter Schneer apunte a un lugar al que no cree que vayamos. Es obvio que cubriríamos las 4 ciudades. Está bien. Casa de fieras. Enviaré a Amber y Lavender a Vacuo. ¿Esos dos? Jaune estaba horrorizado. Pero son tan jóvenes. Su trabajo será vigilar, y tendrán un grupo de trabajo de BTF con ellos para actuar como apoyo. Tus objetivos principales en cada ubicación son vigilar la presencia de Winter Schneer y, si es posible, aislar a su próxima víctima, pero no matarla ni salvarla. Si es posible, ni siquiera des a conocer tu presencia. Las expresiones eran severas. A nadie le gustó cómo sonaba eso. Winter sabrá en el momento en que intentemos mover a la víctima, dijo Nikos. Lo sé. Es por eso que vamos a tener que llevarles la anomalía capturada y emboscar a la víctima en el momento de su transformación, rociándola con el suero y luego arrojando la anomalía para terminar el trabajo. Tendremos que hacerlo de esta manera para evitar que Winter abandone a su víctima en el momento en que nos mudemos. Hablando de tiempos ajustados. Esto iba a requerir que descubrieran su objetivo unas buenas horas antes del momento, y luego esperaran que no atacara temprano para poder transportar la anomalía de Vale y equipos de personal de ArcCorp de otros lugares también. Todo eso sin que Winter se entere ni una sola vez o se aburra y decida perseguir a otra persona. Era una posibilidad remota. Pero fue un tiro. Y fallaste todos los tiros que no tomaste. Por las muchas muertes que causó en Atlas, iban a tener que aceptarlo. Blake en realidad no pensó que Winter apuntaría a Menagerie, a pesar de lo que dijo. La casa de las fieras sería un blanco fácil para ella, pero también sería un blanco tranquilo, y si quería causar un colapso de la clase de realidad, entonces el único lugar en el que los 4 reinos hicieron todo lo posible por ignorar no era el lugar adecuado para comenzar. La razón principal por la que había solicitado estar estacionada allí era para proteger a su familia, pero también para evitar que ArcCorp enviara a alguien más allí, incluso a un humilde pasante, y descubriera que la oficina de contenciones ya había orquestado un colapso de clase de realidad localizado, e incluso había ido tan lejos como para fundar una aldea anómala. Eso causaría un colapso de una variedad completamente diferente, especialmente si se encontraran con Saffron allí. Nikos y Nicolás se pondrían inmediatamente en camino para acabar con ella, y luego probablemente para destruir el resto de Menagerie en caso de que se escondiera alguna anomalía. Blake tomó un bote normal, rechazando ofertas de ArcCorp para llevarla con la excusa de que Menagerie era un lugar pequeño y la gente lo notaría, lo que a su vez significaría que Winter sabría si volvía su mirada a la isla. Después de todo, ArcCorp no tenía una oficina en la isla, por lo que no querían causar un escándalo. Era una excusa bastante razonable para que la dejaran adoptar un enfoque sutil. El enfoque que no requería que un empleado de ArcCorp la acompañara y se arriesgara de ver cosas que no deberían. Una vez que estuvo en la isla, su primera parada fue visitar a sus padres y hacerles saber que estaba allí. Le informarían a Sienna Camp para que ella y Colmillo Blanco no se asustaran. También tendrían información sobre a quién quería ver. La hemos dejado quedarse aquí, dijo Kali. La pobre niña está aterrorizada de que las personas que la ven puedan revelar su ubicación, así que la dejamos quedarse en su antigua habitación. Espero que no te importe. Blake hizo una mueca, preocupándose un poco ya que esperaba quedarse en su antigua habitación. ¿Qué tan desesperado estás por tener nietos para convertir mi habitación en una guardería? Kali se rió. Bueno, no me estás proporcionando ningún bebé, ¿verdad? Blake se negó a dignificar eso con una respuesta y se dirigió a su antigua habitación, deteniéndose afuera para llamar a la puerta. Saffron, soy Blake. No hay nadie más aquí. ¿Puedo entrar? Hubo silencio, y luego, espera allí. Saldré. Blake dio un paso atrás y dejó salir a Saffron, cerrando su vieja puerta detrás de ella. La mujer parecía diferente. Tenía que ser la ropa.
Atrás quedó el traje prístino con pergaminos dorados y la gruesa capa roja con la blusa emplumada. Ahora, llevaba pantalones de franela ligera en beige y una blusa holgada en rosa. El clima cálido de Menagerie la había obligado a usar ropa más tropical. No la hacía parecer menos una perra dura. Tampoco las heridas en su rostro, que Nikos le había infligido en un intento de derribarla. Saffron había sido una vez hermosa de una manera fría y distante, pero ahora era bastante fea. Blade no era de los que normalmente juzgaban a una persona por sus cicatrices, ya que había salido con Adam, pero la marca de Adam había sido insultante y degradante, pero no horrible. Las heridas de Saffron eran mucho más de lo último. Acabo de hacer que el pequeño Adrián se duerma, dijo. Es mejor que hablemos aquí y no lo despertemos. La mujer se cruzó de brazos. Estás mirando. Lo siento. Saffron suspiró. Su relación nunca había sido buena, pero ninguno de los dos tenía la capacidad de mantener la animosidad. No después de todo lo que había sucedido. ¿Por qué estás aquí? ¿Jaune te envió a ver cómo estaba, o el resto de mi familia ya está tras mi rastro? Ninguno. Se trata de Winter. Sentémonos y hablemos. Blade la llevó al jardín y patio exterior de la familia y le contó a Saffron lo que había sucedido en su ausencia. Tomó un tiempo, durante el cual la mujer escuchó con una expresión severa. Había oído murmullos de algo que estaba sucediendo en Atlas, pero las noticias tardan en llegar a esta isla. Ni siquiera tiene cobertura CFT. ¿Un lugar al revés? La falta de cobertura de CFT es lo que te mantiene a salvo. Sí. No debería lamentarlo. De cualquier manera, la noticia de Atlas aún no ha llegado a la isla. No puedo imaginar lo que hará con el colmillo blanco. Atlas nunca ha estado en una situación más vulnerable, y podrían tratar de capitalizarlo. Blake gimió. Eso es lo último que necesitamos en este momento. Será mejor que los convenzas de que no lo hagan, entonces. No puedo influir en ellos. Saffron se inclinó hacia adelante. ¿Crees que Winter apuntará a la isla? No. Estoy seguro de que irá tras una ciudad importante en su lugar. En algún lugar se cubriría y transmitiría por todo el mundo. Su respuesta hizo que Saffron asintiera. Principalmente elegí venir aquí porque me preocupaba que tu padre se diera cuenta de que no enviaron a nadie, luego enviara a alguien de su propia gente para revisar la isla y encontrarse contigo. Yo. O las muchas anomalías que has estado contrabandeando ilegalmente aquí. Ambos son lo mismo en este momento, ¿no? Saffron sostuvo su mirada y luego se hundió. Supongo que sí. Los viejos hábitos tardan en morir. Lo siento. No debería estar en tu caso cuando me ayudaste, ni cuando ya ni siquiera soy miembro de ArcCorp. Soy un traidor. Un traidor según la mayoría de las métricas, pero también no. Sigo pensando que las anomalías son peligrosas y deben ser eliminadas. Todavía me siento tentado a cumplir con mi deber, solo que ahora es hipócrita. Porque mataría a todas las demás anomalías, sin importar su edad, pero también mataría a cualquiera que viniera por su hijo. ¿Odias tanto a la comunidad anómala aquí? Un poco, Saffron mordió el labio. ¿Con el que me enviaste, el hombre insecto? Su nombre es Alistair. Saffron hizo una mueca. Sí. Él. Él era, agradable. Humano. Las cosas de las que hablaba eran tan mundanas que lo habría confundido con un hombre particularmente aburrido si no fuera por su cara. Se quejó de los impuestos, la supervisión del gobierno e incluso de la cantidad de basura que quedaba en la ciudad después del Festival Vital. Saffron se burló. Sonaba como un anciano quejándose de los jóvenes y su falta de respeto. Pero es un monstruo. Monstruo es un título que la gente como nosotros les damos. No los define. Tal vez no. Me advirtió sobre la comunidad aquí. Los criticaba. Los llamé idiotas imprudentes y alborotadores. Fue interesante. Parece obvio en retrospectiva que una comunidad anómala tendría sus propias diferencias de opinión, pero verlo de primera mano fue una sorpresa. Supongo que pensé que todas las anomalías funcionarían juntas como una mente colmena antihumana, o no les importarían las interacciones sociales entre sí. Que serían más extraños en sus filosofías. Un momento revelador para una mujer que había cerrado los ojos a tales cosas toda su vida. Blake se obligó a recordar que fue la forma en que Saffron fue criada cuando era niña lo que la hizo así. La mujer solo estaba actuando como le habían enseñado a hacerlo. ¿Los estás evitando, entonces? Sí. Creo que eso es lo mejor. Las belladonas han sido amables anfitrionas. Señora Bella,
Kali, corrigió, y Blake supo que era porque su madre odiaría que la llamaran señora así. Kali ha sido maravillosa. Tengo muy poca experiencia en ser madre. Y Gira también ha sido útil. Adrián lo ama. Su sonrisa se volvió un poco amarga. Una parte de mí se pregunta si ve a Gira como su padre, siendo demasiado joven para entender por qué solo tiene un padre. Blake no sabía cómo responder a eso. Kali dice que no debería agonizar por eso, continuó Saffron. Y que tampoco debería estar molesto con Adrián. Es demasiado joven. Es mejor dejarlo ser feliz, incluso si es un error, luego entristecerlo para corregirlo. Eso es probablemente lo mejor. Si a papá no le importa, entonces no creo que valga la pena corregirlo. Puedes enseñarle todo sobre Terra cuando tenga la edad suficiente para entender. Castigándolo ahora por tener la idea equivocada, sería inútilmente cruel. De todos modos, no entenderá por qué lo regañan. Saffron tarareó, pero luego sonrió. Es inteligente, ¿sabes? Uf. Eres uno de esos padres. No así. La mujer se rió, genuinamente divertida por primera vez. Yo también desprecio a esos padres. No, no quiero decir que sea un genio. Solo quiero decir que es tan inteligente como lo sería un bebé humano. A pesar de ser, ya sabes. No humano. Me preocupaba que su naturaleza pudiera haberlo impactado de alguna manera. Daño mental o degradación cerebral. Lo habría amado de todos modos, pero estaba aterrorizada de que se quedara sin calidad de vida. Sin embargo, él no es así. Sus ojos siguen los movimientos, sonríe cuando me ve y Kali dice que juega como cualquier otro bebé. La única diferencia son los sonidos que hace. Existe la posibilidad de que no pueda hablar como un humano, pero es demasiado pronto para decirlo. Tiene pico. Podría hacer que formar palabras sea imposible. Para los humanos, sí, pero las anomalías desafían las leyes de la biología y la física de forma regular. Adrián puede ser capaz de hablar a pesar de que es teóricamente imposible, o puede tener una forma alternativa de comunicación. Saffron respiró hondo. Vamos a tener que descubrirlo juntos. Será una especie de aventura. Ella suspiró de nuevo. Pero hay algo más que quería decir. Estaba planeando contactar a Jaune al respecto, pero no estaba seguro de cómo hacerlo sin ser detectado, o si te vigilaron o detuvieron. Por un tiempo, sí, pero Winter es una amenaza demasiado grande para que nos encarcelen por ti, así que nos dejan ir. ¿Cuál es el mensaje? Quiero abrir una oficina aquí. Blake contuvo el aliento. Saffron. ¿No eres? Lo sé. Ya no soy ArcCorp. Soy un traidor. Pero soy un traidor porque quieren matarme, hijo. No soy un traidor a los ideales de la empresa. Aceptaré la comunidad anómala aquí porque debo hacerlo, pero Kali me contó la tragedia del búnker con el que lidiaste. Las consecuencias, también. Todavía hay personas que están siendo influenciadas negativamente por anomalías. Los malos. Peligrosos. Menagerie ha estado sin apoyo durante mucho tiempo, y yo, bueno, necesito alguna forma de llegar a fin de mes. No puedo ser una carga para tu familia para siempre. Supongo. Kali ha hablado con Siena en mi nombre y hemos lanzado ideas para una oficina. Sería independiente de la Casa de las Fieras, respondiendo tanto a tu familia como a Colmillo Blanco, pero más allá de su supervisión. Sería financiado por el Colmillo Blanco, pero no se me permitiría apuntar a sus anomalías pacíficas. El objetivo sería perseguir a los peligrosos. Más defensa que la caza agresiva y la persecución, como los fue la oficina del puño. ¿Y qué querías pedirle a Jaune? Permiso principalmente, pero también consejos. Soy un asesino. Todo lo que he hecho es cazar y matar anomalías. Jaune ha roto las reglas antes, pero se las ha arreglado para hacerlo de una manera que no ha llevado a la caída de Vale. Quiero saber cómo. ¿Qué límites establece? ¿Qué línea existe que convierte una anomalía de lo suficientemente segura de demasiado peligrosa para vivir, y quién define eso? ¿Y si encuentro uno que ha llegado a existir, que tiene el potencial de ser mortal pero no la intención, qué hago? ¿Cómo los convierto en una Listair en lugar de bueno, cualquiera de los muchos monstruos horribles con los que hemos lidiado en nuestros años? Todas eran buenas preguntas. Preguntas importantes. Déjame tomar otro trago y te responderé, dijo Blake. Y tu primer trabajo puede ser ayudar a vigilar la isla en caso de que Winter decida darle un vistazo. Capítulo 153. Saffron era una pesadilla para enseñar.
Los viejos hábitos tardan en morir, y ella arremetió contra las medidas más suaves, a veces incluso olvidando que era una fugitiva y volviendo a caer en el dogma tradicional de ArcCorp. Todo lo que Blake tenía que hacer era señalar que dicho dogma significaba que su hijo también debía ser asesinado, y luego ella se caería en pedazos. Era una necesidad cruel. Si Saffron quería reconstruir su vida en Menagerie, necesitaba sacar la cabeza del culo y dejar de lado las viejas formas de hacer las cosas. Afortunadamente, hubo progresos. Progreso lento, pero estaba ahí. Saffron accedió a reunirse con algunos de los miembros más razonables de la comunidad anómala y, con los hermanos Albain organizándolo, logró estrechar la mano, o apéndices, de algunos de ellos. Todavía estaban un poco equivocados y actualmente estaban tratando de decidir qué tipo de estructura social deberían tener. Capitalista, socialista, anarquista, monarquía. Saffron se quedó bizco ante las criaturas imposibles que discutían entre ellas. Se dan cuenta de que no tienen otra opción, ¿verdad? Preguntó a Blake y Corsac. Viven en Menagerie, así que seguramente tienen que seguir la cultura de Menagerie. Sí. Corsac estuvo de acuerdo con un simple asentimiento. Pero es más fácil dejar que discutan entre sí que tratar de convertir a la población a la forma de pensar que eligieron. ¿Cómo se lo están tomando los isleños? Preguntó Blake. Sorprendentemente bien. Al principio hubo tensión cuando estos forasteros vinieron y exigieron que cambiáramos nuestras costumbres, pero no hizo falta mucho para que la gente se diera cuenta de que son como niños. Ahora, la mayoría de la gente los complace. También hemos abierto una escuela para enseñarles cosas. Eso fue amable de su parte, un adjetivo que Blade nunca pensó que usaría hacia el colmillo blanco. Eran terroristas, pero seguían siendo personas, e incluso los terroristas generalmente se veían a sí mismos como buenos tipos que luchaban por una causa. Es posible que los hermanos Albain no hayan tenido problemas para orquestar el bombardeo de una base militar de Atlas, pero trazaron la línea para enviar criaturas que tenían la capacidad mental de los niños a la batalla. Niños. Saffron siseó. Son adultos completamente desarrollados. Solo físicamente, dijo Blake. Corsac tiene derecho a ello. El fauno inclinó su capucha. Estas entidades habrían surgido sin pensamientos previos en sus cabezas. Algunos de ellos pueden tener menos de un año en este momento. A diferencia de Adrián, no tenían un padre que les enseñara nada, por lo que tuvieron que aprender rápido. Y no a nivel académico, agregó Corsac. Estamos encontrando enormes agujeros en su educación. Es irónico, de verdad. La mayoría de ellos saben cómo presupuestar, cómo cocinar, cómo limpiar después de sí mismos, pero ni siquiera saben que Remnant es una esfera, o que la gran roca voladora en el cielo se llama Luna. Las cosas que damos por sentadas nunca les fueron enseñadas. Es realmente triste. La comparación con el niño pareció golpear a Saffron con más fuerza. Khalil le había dicho una vez a Blake que todo su mundo cambió cuando nació, y aunque Blake nunca lo entendió realmente, podía decir que Saffron se sentía de la misma manera. Blade no quería decir que había cambiado para mejor porque eso implicaría que la espantosa muerte de Terra, y la pérdida de un padre de Adrián, era de alguna manera algo bueno. ¿Pero ahora es menos perra? ¿Dijiste que tenías algo importante que decirnos?, preguntó Corsac. Ah, claro. Winter. ¿El Schne? ¿No está muerta? La mataste. Nos llevamos el crédito por ello. Gracias por eso, por cierto. Corsac sonrió. No, gracias. Fue un placer hacer negocios con usted. ¿Pero todavía está viva? Por así decirlo. Blake explicó la situación lo mejor que pudo, destacando el peligro y las cosas a tener en cuenta. Corsac parecía horrorizado, especialmente cuando escuchó noticias de lo que sucedió en Altas. Puede que los odiara, pero se lo imaginaba sucediendo a Menagerie, que carecía de la potencia de fuego para defenderse. No creemos que apunte a Menagerie porque no sería un gran problema si se hundiera. Lo sería. Quiero decir políticamente. Ah. No hay una buena cobertura de CCT aquí y no hay noticias internacionales. La isla podría estar plagada de monstruos y el continente no se enteraría durante meses. Es mucho más probable que apunte a una ciudad importante, una de las tres que no sean Atlas, si su objetivo es hacernos andar harapientos. Estaremos en alerta máxima de cualquier manera. Quizás también hable con Siena sobre la cancelación de cualquier incursión y ataque planeado. Un hombre moribundo parece un buen objetivo para ella. Blake se sorprendió de nuevo. ¿Harías eso?
¿Para detener a un Schme? Blade Belladonna, hay pocos extremos a los que no llegaríamos para tener la oportunidad de escupir en la cara de un Schme. Como siempre, el rencor siguió siendo la fuerza más poderosa del universo. _. Menagerie permaneció relativamente tranquilo y pacífico. Blake había instalado un refuerzo CCT portátil utilizado por el ejército de Atlas en la casa de sus padres y estaba en contacto diario con Harcourt para informar que no pasaba nada. Todos los demás aparentemente estaban en posición y haciendo todo lo posible para predecir el próximo movimiento de Winter, mientras que los científicos sentían que estaban al 60% del camino para descomponer el suero. Sabiendo poco sobre síntesis y análisis químicos, solo podía asumir que el trabajo se volvería más fácil cuanto más lo desglosaran. Su CCT portátil también sirvió como la única fuente de noticias confiables. Menagerie todavía no sabía qué le había sucedido a Atlas a pesar de que rápidamente se convirtió en una noticia vieja en el resto de Remnant. Sus padres y el liderazgo de Colmillo Blanco lo sabían, pero habían decidido mantenerlo en secreto para no causar pánico o, lo que es igual de malo, incitar a los miembros militantes del grupo a exigir que atacaran a Atlas mientras estaba débil. Siena y los hermanos Albain entendieron que tal victoria sería costosa en términos de reputación. El Colmillo Blanco no quería ser visto como saltando a una tragedia nacional, y eso era en gran medida lo que sería si lo hicieran. Todo el remanente se uniría contra ellos, humanos y faunos por igual. La gente está aterrorizada aquí en Vale. Jauna le dijo cuando se conectaron para una breve charla. Ha habido protestas y disturbios en algunas bases de Atlas aquí. Los teóricos de la conspiración dicen que el mismo brote experimental podría ocurrir aquí en Vale. La policía está teniendo dificultades para mantenerlo en orden. El plan de Winter seguro. Cada vez más personas están tratando de investigar lo anómalo. Escuché que no es tan malo en Vacuo. No tengo nada de Mistral. Nico se niega a hablar conmigo. Perra. ¿Qué tan segura es esta línea? De todos modos, no deberíamos hablar mucho más, respondió él, en una señal tan clara como cualquier otra de que ella no debería mencionar a Saffron. Pero es bueno escuchar que las cosas en Menagerie están bajo control. Casi lo olvidamos por completo. Con suerte, Winter también lo ha hecho. Con suerte. Las cosas aquí son pacíficas. Hay una población mucho más pequeña, por lo que no es tan difícil hacer un seguimiento de todos. Tampoco tenemos que lidiar con tantos Grimm ya que es una isla pequeña, por lo que no deja a mucha gente en situaciones peligrosas en las que Winter podría llegar a ellos. Sin mencionar que casi todos en el Colmillo Blanco tienen su aura desbloqueada, incluso si no tienen el control para aprovecharla al máximo. Eso separa a mucha gente de ella. Hablando de eso, los Colmillo Blanco se ofrecen a intentar desbloquear el aura de todos aquí. ¿Es eso algo que debería alentar, o estamos más preocupados por lo que Light of the Soul podría querer eventualmente? Buena pregunta. Dame un minuto para hacer una llamada y preguntar. La línea se cortó cuando Jaunes se puso en contacto con su padre para plantearle la pregunta. Un desbloqueo masivo del aura sería imposible en cualquier otro lugar, debido al gran tamaño de las poblaciones en comparación con la cantidad de personas capaces de desbloquear el aura. También hubo otras razones. Los gobiernos temían su capacidad para controlar a las personas que podían defenderse, y no de una manera brutalista del régimen, sino solo en términos de vigilancia. Si uno suponía que el 5% de una población podría recurrir al crimen, entonces ese número era muy preocupante cuando había 50 millones de personas en una ciudad. No tan preocupante con la población de Menagerie de quizás 2 millones. La otra razón era dibujar a Grimm, pero, de nuevo, Menagerie era una isla y no tenía que preocuparse mucho por eso. Los Grimm aparecieron en las áreas baldías fuera de Kurokuana, pero un raro beneficio de tener un ejército de terroristas Colmillo Blanco en su hogar era que estaban felices de usar a los Grimm como entrenamiento para nuevos reclutas. Jaune no tardó mucho en volver a llamar. El director jefe le da el visto bueno, pero expresa su sorpresa de que sea posible. ¿Cuántos cazadores tiene Menagerie? Oficialmente, ninguno. Siendo realistas, solo unos pocos migrantes del continente. Pero todos los oficiales de Colmillo Blanco saben cómo desbloquear el aura, por lo que incluso si no están entrenados tan bien como los cazadores, pueden desbloquearla. Diría que hay 1000 personas con aura aquí. ¿Y la población de fuera? 2 millones. Eso será 2000 desbloqueos de aura por persona. Difícil, lo sé, pero no imposible. A 10 al día, podrían tenerlo listo en menos de un año.
Eso es impresionante. Se necesitarían 30 o 40 años al menos para manejar eso en Vale, y requeriría que todos los cazadores y cazadoras dejaran de proteger activamente a las personas. Para cuando terminaran, habría toda una nueva generación de niños que necesitarían desbloquear el suyo. Nunca terminaría. Hacerlo en menos de un año es un verdadero milagro. Se lo diré a mi padre, pero puedes empezar con eso. Tener un refugio seguro de Winter vale la pena cualquier riesgo. El colmillo blanco se puso a trabajar al día siguiente. Desbloquear el aura de alguien era agotador, pero dado que los Siena habían decretado que Colmillo Blanco entraría en un período de inactividad para construir nuevos planes después de su gran éxito en matar a los Schme, tenían ese tiempo libre. Tampoco molestó a ninguna de las facciones militantes del grupo. Estaban en lo alto de la victoria sobre los Schme, y Siena había pasado de ser vista como demasiado blanda a ser aclamada como la heroína más grande que los Faunus habían visto jamás. Ira ayudó explicando la iniciativa del Laura a la población y prometiendo que no era una campaña de reclutamiento de los colmillos blancos. Ensalzaba los beneficios para la salud de Laura en la lucha contra las enfermedades, pero, dado que casi todos en Menagerie sabían que existían anomalías, podía ir un poco más allá y decir que Laura proporcionaba inmunidad contra interferencias anómalas. Incluso permitió una demostración en el escenario donde una anomalía mostró que su poder no podía afectar a Siena de la misma manera que podría afectar a alguien sin aura. Todos los reinos de Remnant han deseado poder hacer esto durante décadas, pero es imposible debido a la tensión logística. Demasiada gente y muy pocas con aura en primer lugar. Somos diferentes. Tenemos menos gente y podemos superar esto. Imagina un futuro en el que tus hijos no tengan que temer a la enfermedad. Uno en el que incluso los accidentes en el patio de recreo conllevan menos riesgo porque los niños se recuperarán. Entiendo todas sus preocupaciones, pero puedo asegurarle que Colmillo Blanco no tiene motivos ocultos para esto. Lo están haciendo como un favor. También, Siena aportó. Si estuviéramos buscando que te unieras a nosotros, sería mejor que retuviéramos el aura a menos que estés de acuerdo. Estamos regalando esto por nada. Por nuestra parte, es porque el Colmillo Blanco no estará activo durante al menos un año. Necesitamos algo para mantenernos ocupados, para que nadie se aburra. Créanme cuando digo que no quieren ver a un terrorista aburrido. Hubo risas en la multitud por eso. Kuokwana estaba dividido por la mitad en sentimientos hacia el Colmillo Blanco. A casi todos les gustaron, pero no todos los apoyaron. Lo primero se debió a que realmente ayudaron en la isla, tanto en la protección de Grimm como en el mantenimiento de la paz, pero lo segundo provino de sus métodos y su tendencia a robar jóvenes impresionables y convertirlos en mártires. Blake ayudó durante el primer día, sentada en una silla mientras la gente hacía fila una tras otra para sentarse y ofrecerle la mano. Hubo tensión durante el primer día, pero esa noche la gente estaba mostrando su capacidad para brillar en pubs y bares, y el día siguiente fue más tranquilo, y luego el día siguiente lo fue aún más. Como nadie murió y todos hablaron de lo rápido e indoloro que fue, el miedo comenzó a disminuir. Sin embargo, todo lo que realmente podían hacer era brillar. Aura venía con algunos beneficios pasivos, pero usarla como lo hacían los cazadores requería mucho entrenamiento duro, como el que la mayoría de los civiles nunca dominarían. Algunos cazadores retirados habían aceptado escribir libros sobre él y ofrecer clases, pero también se mostraban escépticos de que saliera algo de ello. La persona promedio simplemente no tenía 2 horas adicionales al día para entrenar rigurosamente para usar una fuente de energía dentro de su propio cuerpo de una manera que bloqueara los ataques. Si hubieran podido, entonces las academias no habrían necesitado existir en primer lugar, y los niños fueron a lugares como Signal y Santun durante años antes de ir a Beacon y Aven. Esas escuelas no existían solo para perder el tiempo. Se necesitaban años para dominar el aura de uno. Pero tomó segundos hacer que alguien fuera inmune a la influencia de Winter. Y eso valió la pena. Vale fue menos estable. Jaune gimió en un café mientras se sentaba a la mesa del consejo, junto a un hombre que realmente odiaba en la mayoría de las ocasiones. Sin embargo, Ozpin estaba demasiado demacrado para que no le gustara en ese momento, y los dos compartían una tetera entre ellos. La reunión había estado ocurriendo durante 2 horas y los concejales se estaban acercando cada vez más a un ataque cardíaco inducido por el estrés. Estaba empezando a esperarlo, porque al menos eso les daría un respiro.
El consejo había convocado una sesión de encierro para lidiar con los disturbios, pero no se había dado cuenta de que eso significaría literalmente estar encerrado en una habitación sofocantemente caliente. ¿No es el trabajo de ArcCorp evitar que esto suceda? Escupió uno de ellos. ¿Qué está haciendo su empresa para que Atlas, literalmente Atlas, prácticamente se caiga? Esta es la mayor pérdida desde Mountain Glen, y nos lo pasamos muy bien encubriéndolo. Ninguno de ustedes estuvo involucrado en eso, comentó Ozpin. Todos los políticos de esa época dejaron el cargo. ¿Me echaron, quieres decir? Cayeron por el error de ArcCorp y perdieron sus carreras por ello. Te lo diré ahora, no perderé mi carrera por esto. He trabajado duro para llegar aquí y no es justo que mi posición esté en peligro debido al error de otra persona. Hubo murmullos de acuerdo alrededor de la Cámara del Consejo. Nadie había hablado de culpa, y Jaune ciertamente no había sugerido que asumieran la caída, pero dejó en claro dónde estaban sus prioridades. Primero se cubrirían a sí mismos. Atlas no ha caído, y no se le pedirá a nadie que asuma la culpa, dijo Jaune, por lo que se sintió como la tercera vez. El brote anómalo ocurrió específicamente porque numerosas personas en posiciones de poder se dejaron tentar por la promesa de más. El cuerpo humano tiene un límite. Excederlo es peligroso. Esto no sería un problema si hubieras matado a los Schmei correctamente. Creíamos que sí. Además, no habría sido un problema de todos modos si Atlas no hubiera comenzado a trabajar con ellos a nuestras espaldas. Hubo murmullos en el pasillo, junto con algunos malditos Atlas aquí y allá. Jaune se sintió mal tirándolos debajo del autobús, pero tenía que recuperar el control. Todo lo que se necesitaría era que uno de estos idiotas se metiera en la cabeza que el mundo estaría mejor con las anomalías reveladas, y luego estarían lidiando con un verdadero desastre. Como solía decir su propia madre, mantener ciegos a millones de personas es fácil. Evitar que uno revele un secreto es imposible. ¿Qué planea hacer ArcCorp en respuesta a esto? Preguntó alguien. Jaune tragó saliva. Sabía que no les gustaría esto. No puedo comentar sobre una operación en curso. Hombres y mujeres se pusieron de pie, gritando y discutiendo, lanzando acusaciones de negligencia, pereza e incluso robo de fondos nacionales. Jaune lo tomó todo, incapaz de explicar más allá de las razones que había dado antes. No puedo explicarlo porque entonces Winter lo sabrá, gritó por encima del ruido. Nuestras operaciones deben permanecer en secreto por ahora. Solo tendrás que confiar en que se está haciendo algo. Estamos trabajando activamente para aislarla y matarla. Para eso, necesitamos su cooperación y su paciencia. Un fuerte golpe llegó a la puerta. Se abrió y un guardia de seguridad asomó la cabeza. Señores, señoras. Lamento interrumpir. Ha habido un incidente en el centro de la ciudad. Se está formando una gran multitud. Están hablando de empujar por la ciudad expulsando a cualquier residente de Atlas que vean. La policía está recibiendo miles de llamadas de residentes aterrorizados originarios de Atlas que se esconden en sus hogares. Maldito infierno, espetó el jefe del consejo. Ozpin. ¿No hay algo que puedas hacer al respecto? La anomalía en un traje verde se mantuvo. Instruiré a Glinda para que envíe equipos para formar un cordón, dijo. Pero si se trata de violencia, se defenderán. Esperaré que el consejo los respalde en ese momento. Por supuesto. Lanzaremos las cargas más duras contra cualquiera que ataque a nuestros futuros cazadores. Alex, el jefe del consejo miró a otro. Vayan a organizar una transmisión de emergencia en todas las televisiones y radios de la ciudad. Dígales a los residentes de Aglesian que permanezcan en el interior y dejen claro que cualquier violencia será respondida con la fuerza. ¿Ley marcial, señor? No. La idea pareció alarmar al hombre rotundo. Nos convertiremos en el próximo objetivo, y seremos expulsados de la oficina tan rápido que dejaremos marcas de derrape en el camino. Somos nosotros respondiendo a una amenaza violenta por parte de miembros criminales de la sociedad. Alguien nos encuentra a nosotros los que los irritan y ponen su nombre y su rostro en la televisión. Los quiero tras las rejas. ¿Podríamos introducir un toque de queda? De nuevo, no. Limitar las libertades solo nos pintará como dictatoriales. Al menos uno de ellos era sensato, aunque incluso eso era solo porque no quería perder el cargo. En política, una situación de crisis como esta podría ser un desastre o una bendición.
Un liderazgo rápido y efectivo podía garantizar que el que estaba a cargo permaneciera así en los años venideros, pero era un campo de pruebas complicado y, a veces, incluso el mejor liderazgo no podía evitar las malas consecuencias, que a menudo le costaban el trabajo a un líder. Una última cosa, dijo Jaune, poniéndose de pie. Y no quiero que tomes esto como una amenaza. ArcCorp está actualmente comprometido con un enemigo que parece decidido a revelar la existencia de lo anómalo a la mayor cantidad de personas posible. Estamos buscando y exterminando activamente cualquier instancia de personas que busquen revelarlo. Los miró a todos. Si bien estoy seguro de que ninguno de ustedes sería tan imprudente, tenga cuidado con los ayudantes o subordinados que tenga. Mataremos a cualquiera que intente socavar nuestro trabajo. Con la advertencia dada, Jaune tomó asiento. Eso es todo. La reunión terminó poco después con muy poco logrado. Jaune y Ozpin se retiraron a una sala de espera para tomar bebidas y aire acondicionado, mirando hacia la ciudad. Parecía pacífico desde tan alto, pero eso era solo porque los diversos edificios bloqueaban su línea de visión hacia las calles en la distancia. Presentar estudiantes contra civiles no es algo que me guste, dijo Ozpin. Será agotador para ellos, y temo por cualquiera que mate accidentalmente a alguien. El consejo puede apoyarlos, pero la angustia mental de tomar una vida de esa manera, incluso por accidente, podría ser aplastante. Me disculparé en nombre de ArcCorp, pero esto no es algo que pudiéramos haber detenido. No incitamos a Winter a la acción atacándola. Esto era algo en lo que había estado trabajando mucho antes. Habría sucedido más tarde si nos hubiéramos mantenido al margen, pero luego habría sido con una mejor planificación de su parte. Y presumiblemente con consecuencias más devastadoras. Los humanos que buscan abusar de lo anómalo para su propio beneficio siempre han sido un problema. Es por eso que la compañía original cayó. El anterior a ArcCorp. Nos explotaron para obtener energía, medicinas, alimentos, incluso telas para la ropa. Si se vendía en una tienda o se cocinaba en un restaurante, provenía de una anomalía. Jaune conocía su historia, pero no el alcance. ¿Todo? ¿Incluso carne? Incluso eso. Ozpin asintió. La agricultura es intensiva en mano de obra. También requiere mucho espacio. Necesitas mucha tierra para pastar ganado. Encontraron una anomalía que podría reformar el daño a sí mismo y cortar rebanadas de él. Había otro que podía atravesar a velocidades increíbles. Lo operaron y quitaron trozos de su cuerpo, instalándolos en trenes para que funcionaran más rápido. Recuerdo una entidad que lloró lágrimas curativas, continuó. Su gente lo tenía conectado a una máquina que le mostraba las mayores tragedias y traumas conocidos por el hombre, pero, a medida que se volvía insensible, tenían que mejorarlo. Se lo presentaban a las personas, animales, mascotas, hacían que los amara y luego torturaban al animal frente a él. Cuanto más lloraba, más cosechaban. Se vende como una panacea en todas las farmacias de la ciudad. Había oído que era malo, dijo Jaune. Mi familia desprecia todo lo que hicieron. Solo porque salió mal. Esa es la naturaleza humana. Estás bien con cualquier cosa que sea conveniente hasta que haya consecuencias. Lo he visto demasiadas veces. ¿Para qué te usaron si se me permite preguntar? Si existieras en ese entonces. Ozpin frunció el ceño. Yo era un repositorio. Dado que era funcionalmente inmortal y podía pasar a un nuevo huésped, me obligaban a hospedar a sus investigadores y científicos más prominentes y valiosos, luego, cuando morían y yo pasaba a un nuevo huésped, localizaban a esa persona y la adoctrinaban para que tomara el lugar del viejo. No era un sistema limpio. Llevo sus recuerdos, pero esa persona está muerta. No es la reencarnación como la imaginaban, pero eso se veía solo como un problema que podía solucionarse. Recuperar incluso una parte de la mente de un gerente valioso valió la pena el costo. ¿Pero no serías tú quien tuviera el control? Puedo optar por renunciar a él. Ozpin frunció el ceño y apretó su taza con fuerza. Y fueron muy creativos al hacerme querer renunciar al control y huir a las oscuras grietas de la mente humana. Muy creativo. Tortura, entonces. Físico, mental, emocional. Probablemente los tres. No me arrepiento de haber causado la brecha que los mató a todos y desató anomalías en el mundo. Era solo cuestión de tiempo hasta que eso sucediera de todos modos, y muchos de ellos merecían su libertad. Pero ahora estamos limpiando después de ti. No me arrepiento, pero, lamento que se haya llegado a esto. Mata a Winter rápidamente, Ark.
Y si es necesario, Beacon está disponible para ayudar. Siempre que trates a mis estudiantes con respeto y cuidado. Gracias. Jaune asintió con la cabeza. Puede que no se gustaran el uno al otro, pero cooperar por el bien de Vale y Remnant estaba dentro de su poder. Espero que no haga una jugada en Vale, honestamente. Atlas ya está golpeado, y Vale se está causando suficientes problemas con estos disturbios. Espero que Winter lo tome como una señal de que no necesita desestabilizar a Vale e ir tras Mistral o Baku en su lugar. Una esperanza cínica de desear el sufrimiento de otro, pero comparto su pesimismo. Esperemos que ella también lo comparta. Los científicos tardaron 4 días en total en descifrar el suero. 4 horas para que se entreguen las materias primas y otras 4 horas para que fabriquen el primer lote. Varios kilos de material en varios viales protegidos. Blake tuvo que asistir a un curso en línea de 40 minutos sobre cómo usarlos, a pesar de que ninguno estaba siendo enviado a Menagerie. El enfoque principal era nunca beberlos y arriesgarse a que Winter se afianzara. Dudaba que alguien lo hiciera después de lo que habían visto que les sucedía a otras personas. El aura que se desbloqueaba en Menagerie iba bastante bien, con poco menos de 10.000 personas atendidas. Un número enorme, pero solo alrededor del 5% de la población. Menos del 0,5% de la población de una ciudad importante. Kuokwana era un lugar pequeño comparativamente. Milagrosamente, Winter no había estado activo. O lo había sido, pero aún no la habían encontrado. Eso era más probable. Convencer a alguien de que renuncie a su humanidad y se convierta en un monstruo probablemente no fue algo rápido, por lo que era muy probable que hubiera estado influyendo en varias personas durante la última semana, y ninguna estaba lista para dar el paso todavía. Eso no significaba que no estuviera preparando algo malo. Sin embargo, nadie en Menagerie exhibió signos. Atlas tenía espacio en abundancia para él, y todavía existía la posibilidad de que Winter se duplicara para destruirlo. No podían descartar el reino solo porque ella ya lo había atacado. Jaune tenía las manos ocupadas en Vale con disturbios civiles, y Nikos todavía los estaba dejando en blanco en Mistral. Se había puesto tan mal que se había puesto en contacto con Nicolas Ark para preguntarle si no la habían matado, pero él confirmó que Nikos estaba en contacto regular con él, solo negándose a hablar con ellos. En sus palabras, ya tenía suficiente en su plato para hacerse cargo y arreglar la oficina del puño y no podía permitirse el lujo de recibir llamadas innecesarias. Sin embargo, Blake sabía que era solo disgusto. Nikos era una perra de principio a fin, y no tan redimible como Sakran. Al final, el brote no ocurrió en Menagerie ni en Atlas, ni en Vale, Mistral o Bakuo. Golpeó a Patch. Y Blake estaba atrapado luchando en el otro lado del mundo para regresar a tiempo para ayudar.